Capítulo 9. Peligrosas contemplaciones. Ver a sus pies a sus ex esposas, arrodilladas, llorando, suplicando, los sentimientos encontrados al verlas tan miserables, le provocaban asco. Recién se daban cuenta de que el enano de Lucifer les había mentido sobre su persona todo este tiempo. Iba a hacer algo, sí, parece que ya se había hartado de todo, el resentimiento ya no se pudo contener más en su interior, usando su fuerza las sostuvo en el aire, las agarraba por el cuello, podía ver que sus expresiones eran iguales a las que Lute tenía cuando descubrió que lo quería abandonar con Gabriel. Una expresión llena de dolor, arrepentimiento, pero ya no le importó. No las dejó decir palabra alguna, él tenía hambre y los espíritus junto con las almas de las dos primeras humanas podrían saciar su hambre por ahora. Ellas sintieron como su interior, sus almas, su ser era arrancado de su ser, un dolor inconmensurable se esparció por todo su cuerpo. Ni siquiera pudieron gritar o suplicar por una segunda oportunidad a su ex esposo, el cual las miraba con un inmenso desprecio, incluso a través de la máscara y capucha del primer hombre lograron notar los sentimientos negativos que éste les dirigía, provocando que sus últimos momentos con vida fueran los peores de su existencia. Recordar los hermosos momentos que pasaron con él, cómo él las consentía, cómo les cantaba con todo el amor que podía reunir en cada una de sus palabras, ahora ver su desprecio, su rencor hacia ellas, hacían que sus corazones y espíritus se quebraran a más no poder. Pero en su interior, muy en el fondo sabían que se merecían ese dolor, ellas provocaron todo esto. Hasta que dejaron de existir, convirtiéndose en nada. Adam solo se fue de la embajada a su hogar, parece que no fue una pérdida de tiempo esta mini reunión con sus ex esposas. Pero aún sentía que su hambre no cesaba, aunque fueran fuertes las almas de las primeras perras de la humanidad, no se sentía suficiente. La contemplación de algo nuevo, su hambre, en el siguiente exterminio todos los pecadores que mataría por segunda vez, los haría volver a lo que una vez fueron. Simplemente, nada. ¿Una guerra se avecinaba? Capítulo 10. Inocencia perdida. La paciencia es una virtud para muchos, el primer hombre fue bendecido con mucha de esta misma, por algo su amor y la capacidad de creer que sus ex esposas e hijos podían cambiar para bien, que podían ser mejores cada día, se mantuvo por tanto tiempo. Qué lamentable que esa paciencia se haya acabado hace mucho tiempo. El hecho de que sus ex esposas ya no existan era prueba de eso, su comprensión y amor ya se habían acabado hace milenios, solo se mantenía estable por su paciencia, pero ya se había acabado. Ahora estaba ocurriendo algo parecido, el enojo del primer hombre se estaba manifestando una vez más, la pequeña Serafín, llamada Emily ya estaba insistiendo demasiado sobre el plan de la bastarda de Lucifer. Ya hace más de 3 meses atrás Emily le lleva insistiendo no solo a él, sino también a su hermana mayor, Sera, de que la redención sí era posible. Ahora mismo estaba viendo cómo la misma situación de siempre se estaba repitiendo, Emily insistiendo constantemente a su hermana sobre la redención, pero las palabras que dijo la Serafín menor provocaron la furia del primer humano creado. Por favor, hermana, fuimos creados para traer felicidad y paz a las personas y todavía no puedo creer que en vez de eso estuvimos trayendo desgracia a gente inocente. Gente inocente. Gente inocente. El grito de Adam hizo que las hermanas serafines se exaltaran y aparte de que Emily se asustará debido a que Adam la empezó a sujetar fuertemente de su nuca. Adam, deja a Emily, dijo preocupada Sera al ver cómo Adam sujetaba a Emily y se la llevaba hacia la esfera de cristal divino. Trató de detener al primer hombre pero se detuvo por el shock que le provocó las palabras de Adam. Solo voy a hacer lo mismo que ustedes me hicieron, quitar mi esperanza, dijo para hacer que Emily viera directamente la esfera con los ojos bien abiertos y llenos de lágrimas, al sentir el fuerte agarre en su nuca, y un dolor misterioso que no venía del agarre del primer hombre, sino que provenía de otro lugar. Mira cómo es de verdad la gente inocente que tanto defiendes.
Al dictar esas palabras, los ojos de Emily se abrieran de horror, las lágrimas solo salían de sus ojos sin parar. Lo que Emily observó por solo unos segundos, solo fue la punta del iceberg. Te pasaste, se podía escuchar enojo en esas palabras. Lo sé y no me arrepiento. Fue duro hacerla ver esas cosas horribles. La molestia aún seguía ahí, lo que hizo el primer hombre fue muy apresurado. ¿Fue por su bien? Le provocaste un trauma. ¿Ellos hicieron lo mismo conmigo? Se quedó callada al escuchar las palabras del padre de su hijo, el saber de lo que le hicieron no le gustó para nada, pero tampoco le gustaba de que éste hiciera lo mismo a la pequeña Emily. Solo esperaba de que todo esto se calmara. Miraba una foto familiar con su padre, su tía y su madre, específicamente miraba a estas últimas, las lágrimas que salían de sus ojos eran enormes, el saber que estas habían sido eliminadas por su ex esposo la dejó destrozada. Su corazón ya estaba demasiado roto y destrozado. Ahora las grietas y las partes faltantes de su corazón serían llenadas con un sentimiento extremadamente fuerte y corruptivo, odio hacia el primer hombre, él pagaría. ¿Él pagaría por todo? Capítulo 11. Ejército. Su padre estaba deprimido en su castillo nuevamente, el abandono y posterior anuncio del primer hombre de que las antiguas reinas del infierno habían sido eliminadas de la existencia por su propia mano, habían provocado varias cosas en el Averno. Los príncipes del mismo estaban como locos, los overlords estaban de igual manera que los príncipes del infierno, había caos por todo este lugar maldito, una guerra contra las fuerzas del cielo se aproximaba y sinceramente, a nadie le gustaba la idea de pelear contra los ángeles y las fuerzas de Dios. Aunque habían podido contener y acabar con algunos el día del exterminio, solo fue posible por la ayuda de Lucifer y de las antiguas reinas, si no fuera por eso además del factor de la suerte, seguramente todos en el hotel de la princesa del infierno hubieran muerto junto a ella. Ella estaba sola en su habitación, recordando a su exnovia, a su madre, a su tía y. A ese maldito Adam. Ese mal nacido. Ese maldito hijo de puta. Él. Él le quitó todo. Ella. Ella lo haría pagar. ¿Pagaría por todo? Adam. HMM. ¿Estás seguro de esto? Sí. Pero, al escuchar la duda en su tono, su molestia apareció, ella había hecho una promesa. Tú prometiste que me seguirías sin importar qué, ¿o acaso solo fue una promesa vacía? Eso no fue lo que dije, es solo que me parece muy excesivo y arriesgado, no quisiera que algo te ocurriera o algo le ocurriera a. Suspiro. No tienes nada de lo cual preocuparte, no me pasará nada y mucho menos a nuestro pequeño. Ver que aún seguía con duda, daría un nuevo suspiro y le terminaría diciendo una última cosa. Ven, te lo mostraré y ahí, ya no me vas a cuestionar. Ahora lo ves. Su silencio fue más que suficiente para demostrar la verdad en las palabras de su señor y amado. ¿Y ahora, qué harás? Seguirte, sin importar qué. Bien, vámonos, Bangie, nos están esperando. A las espaldas de su padre, todos los overlords, todos los príncipes, todos los integrantes de familias importantes en este infierno la estaban siguiendo, solo se estaban preparando su ejército. ¿Para la guerra? La inocencia que se le fue arrebatada jamás podrá volver, pero, su esperanza y bondad aún no desaparecían, aún quería creer que todos podían cambiar, que solo necesitaban intentarlo. Veremos qué ocurrirá en el futuro con todos ellos en esta frágil rama de este caótico árbol. Capítulo 12. Grito silencioso. Miguel. Gritar el nombre de su más antiguo amigo casi le destrozó el dispositivo por completo. El mencionado solo lo vio con ojos tristes, pero sobre todo, decepcionado. Parece que él también había caído en el lado oscuro. ¿Nos vemos? Viejo amigo. Te odio.
Al lanzar ese último grito, la capacidad de poder hablar ya no podría volver nunca más, ni con toda la tecnología o todo el poder del mundo. ¿Cómo ocurrió todo esto? Se preguntaba, ¿será como todo esto había sucedido, todo el caos en la gloria eterna del Creador Todopoderoso? La destrucción, el debilitamiento de todos los arcángeles, serafines y ángeles guardianes, en especial de Miguel, el aquel como Dios. Todo por el primer humano en haber existido. La guerra aún seguía en pie, no solo se tuvieron que enfrentar al ejército del primer hombre, sino también al ejército del infierno, aunque esos últimos no causaron tantos daños como el de la mejor creación de Dios. Después de todo, Charlie Morningstar solo venía por el primer hombre, aquel que le quitó todo lo importante en su vida. Su novia, su madre, su tía, su sueño. Todo arrebatado por las heladas y firmes manos de Adán. Era lamentable que la primera y última hija del rey del infierno no pudiera lograr su objetivo. No lo logró por una persona que era todo lo contrario a ella. Ella, Charlie Morningstar, convertida en un ser lleno de odio y rencor contra un serafín, tal vez este serafín ya no tuviera inocencia alguna, pero lo que aún se mantenía en él era algo que la princesa del infierno había perdido hace mucho tiempo, esperanzas y amor. Aunque ella hubiera ganado la pelea en contra de Emily, Charlie solo se mantenía de pie a muy duras penas, su ejército y ella habían fallado, su venganza no pudo concretarse. Ella era la única que quedaba, aún recordaba cómo dio el golpe decisivo a la serafín menor, había atravesado su pecho de lado a lado con su tridente. Y ahí lo vio al maldito que le quitó todo. Adán trató de atacar pero apenas pudo balbucear unas cuantas palabras antes de caer al suelo de rodillas. Vio cómo se acercaba lentamente, aparte de sentir su odio desmedido, también sintió miedo, ella no quería morir. Su cabeza fue agarrada con fuerza, en cualquier momento podría ser explotar por la presión que se ejercía sobre ella. Él la hizo ver su máscara fijamente y con su fuerza la hizo ver todo lo que provocó, la hizo ver cómo provocó dolor, odio, sufrimiento. Sufrimiento. Sí, eso fue lo principal que la hizo ver, no solo el sufrimiento que ella había provocado, sino también el sufrimiento que sus padres, sus amigos, las personas más importantes de su vida, las personas que más admiraba, las personas por las cuales habría dado su vida, vio todo el sufrimiento que le hicieron a Adam. Ahora ella estaba sufriendo, y sabía que se lo merecía. Sin importarle un comino los sentimientos o pensamientos de la estúpida princesa empezaría con la asimilación. El alma de la Morningstar menor era fuerte, pero, aún tenía hambre, mucha hambre. Tener a su creación, su hijo, en sus manos. Baugie, inconsciente a unos pocos metros de él, solo vio y sintió como su pequeño le daba una última sonrisa. El último grito que dio a su viejo amigo había hecho que su dispositivo fuera dañado permanentemente. Trataba de gritar, pero era en vano, había perdido a su hijo, otra vez. La nada está volviendo. Todo volverá a lo que fue antes. Y eso. Ni siquiera el mismísimo creador de todo podrá evitarlo. Capítulo 13. Final. La nada misma ha vuelto una vez más. La asimilación de todo lo creado terminará. Sera estaba sumamente preocupada y asustada, algo muy malo había ocurrido, no solo afectaba al cielo junto a las fuerzas angelicales, sino también al infierno. Se sentía sumamente débil, cansada, sus ojos le pesaban, su mente se estaba quebrando, había perdido a Emily por el infierno y todo estaba yendo de mal en peor. Todos los que quedaban en el cielo no podían más, aunque trataran de luchar, sus cuerpos se los impedían, inclusive sus mentes también. Ni siquiera Miguel podía hacer algo, el más cercano a Dios apenas podía caminar y hablar. Una sensación horrible se sentía por toda la creación. El abandono de su creador. Dios los había dejado solo contra algo inexplicable. Dios ha muerto. ¿Y todo esto tenía un culpable?
Adán, aquel que dio vida, aquel que ayudó a Dios y sus mismas creaciones, aquel que sufrió toda su existencia, aquel el cual se convirtió en una herida la cual nunca podría ser sanada, en vez de eso, solo se hacía más y más grande. Miguel aún recordaba cómo había reaccionado su cuerpo y alma, ese grito seguía resonando en su cabeza y alma hasta el día de hoy. Si se hubiera dado cuenta no habría lastimado al hijo de su viejo amigo, pero atacó sin pensarlo 2 veces, solo quería proteger a los suyos. Y al final, Adán terminó así. En el infierno Lucifer quería pelear, pero no podía ni siquiera moverse, nadie en la creación podía hacer algo para poder salvarse, el primer humano había provocado todo esto. Su hija y sus 2 ex esposas habían sido eliminadas y todo por ese maldito, su depresión lo estaba consumiendo a más no poder. Todo lo creado por el primero en aparecer se reducirá a nada. Ya no importaba nada, había perdido todo lo que le importaba, su tercer esposa, su hijo, inclusive su cuerpo se había convertido en absolutamente nada, la única razón por la cual podía moverse era por su fuerza. Ya no podía producir palabra alguna, solo andar como cuando fue maldecido por las personas que más amó alguna vez. Parece que la herida en la creación solo se volvió mucho más fuerte y grande, el poder de Adán solo había aumentado, al igual que su sufrimiento y dolor hacia su persona. ¿Ahora todo acabaría? El lugar en el que se encontraba era muy especial, era el mismo lugar en el que Dios había aparecido, lo admiró por algunos segundos, era un lugar en cambio constante, ya no importó, el Creador había muerto. Sin más su fuerza había perforado todo ese lugar. Todo comenzó a ser asimilado por él, inclusive él mismo estaba siendo asimilado. Todo volvió a ser como antes, absolutamente nada. El árbol que posee todos los universos que existen y que están por existir posee una nueva amenaza, un nuevo monstruo está surgiendo desde las raíces del árbol.